Já está. Ok, obrigado. Não sei, para eu falar. Bien, buenas noches. Boa noite. Em nome da ADCAP, temos todo o prazer de termos este serão, uma conferência pelo professor Dr. Thomas Schumacher. Peço desculpa se o nome não está bem dito, mas eu não falo alemão, que nos vai apresentar uma palestra sobre o mega site de Valencina de la Concepción, em Sevilha, zona de Sevilha, um poblado clave para entender as sociedades complejas calcolíticas. Ele nos ha enviado una, un resumen de la palestra. Vamos a ver, porque imprimí e salió uma letra muito pequenita. Desde 2014, el proyecto de investigación Valencina Norte leva a cabo investigações en el megasite de Valencina de la Concepción. Dichos trabajos incluem prospecciones geofísicas, prospecciones e escavações arqueológicas ou reconstruções paleoclimáticas, entre outros estudos cerambológicos, líticos, metalúrgicos, etc. Se ha podido detectar e datar um total de 11 linhas de fossos que delimitam o yacimiento, formando um total de 7 recintos, aparte de 2 serpentiformes más. Esse ano, escavado mais de uma trintena de estruturas de diversa tipologia. Las cabañas e los talleres documentados, junto con el material que en ellos aparece, hablan a favor de una ocupación intensiva y continuada desde el Neolítico final calcolítico inicial, final del cuarto milenio antes de Cristo, hasta el final del Calcolítico, hacia cerca de 2250 antes de Cristo, experimentando o seu apogeu durante o Calcolítico pleno. Pido desculpa porque tenho as letras muito pequenitas e me impressiona. Alcançando uma extensão de uns 200 hectares. Apesar de la redução del poblamiento que tuvo lugar a partir de la segunda metade del terceiro milenio, siguen existindo evidências da importância estratégica, comercial e política que tuvo la meseta alharafeña, he dicho bien, creo que sí, a lo largo de la prehistoria reciente. Portanto, o autor também nos enviou um breve currículo para o apresentarmos. Thomas Schumacher, peço desculpa de dizer tão mal, doutor em Pré-História em 1998 por la Universidade Eberhard Karl de Tübingen, Alemanha, Alemanha. Habilitado para a ensinança universitária, primeiro pela Universidade Otto Friedrich de Bamberg, em 2005, e mais tarde por la Universidade Julius. Peço desculpa, é que me está a custar muito ler lá as letras, porque saíram muito pequenas. Maximilian de Warburg, em 2018, onde atualmente és professor não titular. Tem aqui assim uma palavra private docente. E agora ha realizado parte de seus estudos em las universidades de Ludwig Maximilian de Munique e la Universidade Autónoma de Barcelona e dado classes em las universidades de Tübingen, Heidelberg, Bamberg e Würzburg. Foi professor associado en el Departamento de Pré-História e Arqueologia da Universidade Autónoma de Madrid, de 2012 a 2015. Foi assistente de investigação no Instituto Arqueológico Alemão de Madrid para el proyecto de Yacimiento Argárico de Fuente Álamo, em Almeria, em 1994, 96, 93, 96, e colaborador científico
del Instituto Arqueológico Alemán para el proyecto del marfil prehistórico de 2005 a 2012 y del poblado calcolítico de Valencina de la Concesión de 2016-2021. Desde noviembre de 2021 es el responsable de prehistoria en el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. El principal proyecto de investigación donde actualmente trabaja se centra en el calcolítico en Valencina de la Concesión, Sevilla, España, y desde hace 2 años es también responsable de la investigación en el yacimiento calcolítico de Zambujal, Torres Vedras. Portanto, si puedo concluir, has sustituido a Michael Kunst, ¿es verdad? Sí, es correcto, sí. Bueno, terminé esta difícil lectura porque tengo unas letras muy pequeñitas. Y ahora voy a encerrar mi micrófono. Pido a todos que hagan lo mismo y tienes la palabra para nos presentares tu conferencia y muchas gracias desde ya por eso. Ok, muy bien. Voy a compartir el... ¿Se ve? No sé si se ve. Sí. Bueno, primero quería agradecer la invitación para dar esa charla y también pedir disculpas por no hablar portugués, sino que tener que darla en español. Como ya me han hecho esta introducción, no sé si se me oye bien. Sí, 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 Muy sí. bien. ok. Vale, Bueno, pues vamos a hablar sobre el sitio de Valenciana Concepción. Es importante realmente para hablar de Valencina saber dónde realmente está situado Valencina Concepción y cuál era la topografía en el cuarto y tercer milenio, porque en este momento existía todavía esta gran bahía que luego hasta tiempos romanos y que los romanos llamaban Lacus Ligustinos, y además la desembocadura del río Guadalquivir se producía unos 15 kilómetros al norte de la actual Valencina, cerca de la actual Alcalá del Río. Es decir, realmente Valencina Concepción estaba directamente situado al lado del mar. Tenía, por lo tanto, una situación muy privilegiada con acceso tanto al Atlántico y al norte de África como hacia toda la costa atlántica y también a través del estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo, pero también a través del Guadalquivir hacia el interior y sobre todo a los recursos de la Sierra Morena y más allá. Yo creo que eso es importante tener en cuenta. Si hablamos de Valencina, es que seguramente todos sabrán de que se descubre por primera vez el yacimiento en 1860 con el descubrimiento casual del así llamado dolmen de la Pastora durante trabajos agrícolas. En Realmente, a continuación, a eso siguen otros descubrimientos de monumentos funerarios, así en 1917 del Tolos de Matarovilla, en los años 40 el Tolos de Ontiveros, hasta la actualidad, con estos tan conocidos hallazgos como puede ser el Tolos de Montelirio, por ejemplo, que ha sido publicado por los colegas de la Universidad de Sevilla hace unos pocos años y que todavía sigue generando bastante atención y bastantes publicaciones. Pero yo hoy no voy a hablar de esta parte de lo que sean los monumentos funerarios porque no es el tema de nuestro proyecto, sino que de eso se ocupan, como ya he dicho, los colegas de nosotros de Sevilla. Sino que yo me quiero me centrar. permites, Sí, perdón, una sí. interrupción. ¿Sería posible ampliar la imagen? Porque estamos viendo a nuestra izquierda de la pantalla Ah, la asociación de las diapositivas. vale, Y ok. Sí, tengo que se ve cambiar. bien, pero se podría ver mejor todavía. No sé si es posible. Ya. Si no es posible, no hay problema, porque vemos bem a mesma. Así mejor, Es lo mismo. lo mismo.
No hay Un problema. momento, no, sí que sé como... em, Não há problema, porque los diapositivas que se veem ao lado ahora esquerdo. mejor. Ah, sí, Ok, vale, perdón. es eso. Bueno, es que como he dicho, que realmente lo que nosotros de lo que nos ocupamos es la parte del poblado. Y como he dicho que aunque Valencina fue descubierto como yacimiento en 1860, no es hasta 1971 cuando realmente se empieza a descubrir lo que es el asentamiento relacionado con estas tumbas, que son con las excavaciones de Diego Ruiz Mata y de Fernando Fernández en una zona central del yacimiento, la zona de la Perera y el Cerro de la Cabeza. Que además el Cerro de la Cabeza es también el sitio donde nosotros centramos nuestras excavaciones. Eso ha generado de que desde 1971, con el desarrollo del pueblo actual de Valenciana Concepción, con la construcción de casas, se han hecho necesarios toda una serie de excavaciones de urgencia. Así que hasta hoy en día se han producido unas 130 excavaciones o observaciones arqueológicas durante o antes de construcciones. Pero durante todas estas excavaciones se han encontrado, entre otras cosas, tramos de fosos, que es lo que se ve, lo que vemos a la derecha en esta imagen, que son los tramos de fosos en azul, conocidos hasta 2014. Pero como vemos es que realmente había muchos tramos de fosos, pero sin ninguna conexión y sin una imagen clara de cómo podría ser este poblado, este yacimiento. Esto era un poco, aquí por ejemplo en la izquierda vemos todas esas intervenciones que se han producido en rojo. Engaña un poco esa imagen porque sugiere de que hay una gran superficie que se hubiera excavado, que eso no es así. Realmente hasta hoy en día se ha excavado más o menos un 1% de la superficie total. El resto han sido simplemente observaciones durante trabajos de construcción. Entonces nosotros en 2014 ya empezamos con un primer proyecto, sobre todo en esa parte norte del yacimiento, como vemos aquí, al norte del núcleo actual del pueblo actual, que era accesible porque es áreas donde, vamos, donde se hace agricultura y que se puede acceder libremente. Entonces, nos hemos centrado sobre todo en prospecciones geomagnéticas en toda esta área desde 2014, luego en 2017, 2018 y 2022. Aquí en esta imagen vemos lo que se había prospectado mediante geomagnética hasta 2018 y veremos ahora lo que hemos hecho luego hasta 2022. No solamente eso, también lo que hemos hecho es prospecciones arqueológicas con recogido de material, también operaciones manuales dentro de todas estas estructuras detectadas durante la prospección geomagnética, también alguna que otra prospección geoeléctrica y sobre todo lo que hemos hecho, como ya he dicho, series de perforaciones manuales a través de los fosos, por ejemplo, que hemos descubierto en la prospección geomagnética para obtener un perfil de estos fosos, obtener un perfil, una simple estratigrafía de esos fosos, también la profundidad, lógicamente, la forma, y también extraer sedimentos que luego flotamos para conseguir materiales, sobre todo botánicos, que podríamos tratar y así conseguir también una datación del relleno de estos fosos, sin tener que excavar, porque realmente es imposible excavar todos estos fosos. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de esas series de perforaciones que hemos hecho a través de algunos de esos fosos. Realmente tenemos perforado prácticamente o casi todos los fosos detectados hasta ahora. Y también la mayoría las tenemos tataros. Tataros el relleno, siempre hay que decirlo.
Pero voy a volver un momento a esos monumentos funerarios porque realmente lo que vemos en la imagen de la izquierda en rojo son todos estos monumentos funerarios detectados en Valencina hasta 2020, 2021. Y en la derecha, esta zona del sureste, donde se concentran todas estas tumbas monumentales, como por ejemplo la tumba de la Pastora, la tumba de Montelirio, etc. Es decir, realmente desde 1860 se sabía que en esta zona hay una necrópolis, hay una gran necrópolis en el sureste. Pero durante nuestras prospecciones geomagnéticas en el 2022, en la parte norte, descubrimos otra necrópolis de la que se tenía prácticamente ningún indicio en la zona del noroeste. Como ven aquí a la izquierda, en azul, realmente se ha detectado muy bien la geomagnética, todos estos túmulos, e incluso se ven las cámaras y los corredores de todas estas tumbas, que son los típicos tumbas de tolos con corto corredor que conocemos de Valencina. Y podemos decir que mediante la geomagnética hemos detectado en esta zona unas 80 tumbas más, unos 80 monumentos funerarios más. Bueno, eso es justamente la zona que prospectamos mediante geomagnética en 2022, lo que ven aquí en el grid este, y un poco aquí también la imagen del resultado. Aparte de la necrópolis, lo que nos llamó la atención sobre todo, ahora veremos el resto, ya en 2018 descubrimos un pequeño recinto, que es este recinto 6 que vemos a la izquierda abajo, que tiene un tamaño de 95 por 120 metros. Y que además, si lo ven en la imagen un poco mejor a la derecha, realmente es, no diría yo serpentiforme, pero sí que tiene unos fosos un poco peculiares, que más bien parece como si los fosos formasen bastiones. Em, Y no solamente eso, sino que en 2022 descubrimos otro recinto, el recinto 7, de características muy parecidas, lo que pasa de mayor tamaño. Este tiene un diámetro de 120 metros, es prácticamente circular, pero también tiene estos fosos de forma serpentiforme, o a lo mejor, mejor dicho, formando como bastiones en distancias regulares. Eso lógicamente es una cosa que ustedes de Portugal conocen bastante bien, de la Alentejo, que hay varios recintos de este tipo, de diferentes tamaños. En España hasta ahora solamente conozco yo un ejemplo, que es el que he puesto aquí, que es el de Ventegrapa, en la provincia de Jaén. Es muy parecido, tanto de tamaño como también de forma. De momento no tenemos directamente datados todavía estos recintos, pero por solapamiento con otros fosos posteriores que sí que tenemos datados, y también por algunos materiales que hemos descubierto en la prospección superficial, creemos que los dos recintos podrían pertenecer a la fase más antigua de Valencina, es decir, podrían ser de finales de cuarto milenio. Pero eso habría que investigar y sobre todo a lo mejor también plantear alguna excavación en esta zona. Bueno, ven aquí otra vez en esta imagen, que es un poco la interpretación de todas nuestras prospecciones geomagnéticas en esta zona norte. Ven otra vez estos recintos 6 y 7, pero también ven sobre la imagen todos los recintos que nosotros hemos descubierto.
Lógicamente ven que hay lagunas, que no todos los fosos tenemos las líneas de fosos enteros, pero tenemos una imagen bastante buena. Y como ya se han dicho en la introducción, hasta ahora podemos distinguir hasta 7 recintos, digamos, grandes, más estos 2 recintos pequeños. Como Como también he dicho que no solamente mediante excavación que estamos llevando a cabo también, pero sobre todo mediante estas perforaciones manuales y el sedimento que extraímos y las muestras que datamos de esos sedimentos, hemos tratado la mayoría de estos fosos detectados por nosotros. Ven a la izquierda realmente, digamos, todas las dataciones que tenemos hasta ahora de nuestro proyecto, es decir, de nuestra excavación y de las perforaciones manuales. Y ven, por un lado, que estas dataciones realmente llegan, digamos, hay una datación muy antigua que yo he llamado aquí fase 1, que esto hay que poner un poco en paréntesis todavía, que es la única datación de esta supuesta fase, que dataría entre 3600 y 3300, pero lo que sí que podemos decir que con seguridad tenemos fosos en Valencina y tenemos poblado en Valencina a partir de 3300. Y además a partir de 3300, lo que nosotros y en España y nosotros llamamos calcolítico inicial, lo que en Portugal seguramente sería un neolítico final, desde 3300 ininterrumpidamente hasta más o menos 2200. Hacia los 1200 realmente cesan tanto la construcción de fosos como dataciones. Y hay una pequeña repoblación, a lo mejor puntual, en el bronce antiguo, que tenemos también datado. Y luego otra vez también hay hallazgos de finales del bronce final, principios de la Edad de Hierro. Podemos realmente, bueno, podríamos distinguir estas fases 2, 3 y 4 que se han señalado aquí, que sería calcolítico inicial, calcolítico pleno y calcolítico final. La fase que tiene mayor representación, tanto en dataciones como en hallazgos, como en contextos, estructuras, es la de calcolítico pleno, claramente. Ven aquí también, nosotros también hemos intentado, no solamente como nosotros, donde hemos hecho geomagnética, lo hemos hecho donde ha sido posible, que es la parte norte, porque la parte sur realmente está totalmente construido. Entonces, hemos también intentado de relacionar nuestros resultados con los resultados de las excavaciones de urgencia y de otras intervenciones que se han hecho, intentando de llegar a una imagen completa de esos recintos. Eso es un poco la hipótesis que ven aquí. Eso, lógicamente, tiene sus problemas, tiene sus lagunas, hay que comprobarlo continuamente, pero creemos que más o menos puede ser la imagen esta, que es de varios recintos concéntricos. También hay que decir que por las dataciones que tenemos, esto a lo mejor vemos mejor en la imagen siguiente. También, solamente brevemente decir que esto es, por ejemplo, de una publicación de los colegas de Sevilla, que de 2018, donde vemos básicamente las dataciones que tenemos de las tumbas, de los contextos funerarios. Y vemos también que coincide con las dataciones que tenemos nosotros del poblado. Es decir, también las tumbas empiezan hacia 3200, 3300. Hay el gran apogeo está en el calcolítico pleno hacia 2900, 2800 y tanto las tumbas como el poblado realmente termina hacia 2200.
Bueno, tengo que volver, perdón. Pero lo que vemos aquí, por ejemplo, lo que sí que hemos visto a partir de las dataciones, podemos también dar una hipótesis del desarrollo de los recintos del poblado. He dicho que los dos recintos pequeños sospechamos que podrían ser de cuarto milenio. Em, Después de eso, realmente creemos que el primer recinto que existe o que se construye en Valencina es este recinto naranja, que es el del centro, que tenemos datado a partir de 3000 antes de Cristo, que es un recinto bastante pequeño. A este seguiría ya a finales del Calcolítico inicial el recinto verde, que se amplía vamos a la superficie del poblado y llegaría hasta el recinto azul en el Calcolítico pleno, hacia los 1800, que es cuando el poblado de Valencina alcanzaría su máximo extensión, con unas por lo menos 170, 180 hectáreas. También ven, por ejemplo, que este recinto azul, además, separa realmente lo que es la necrópolis del sureste, donde está el Dolmen de la Pastora, ahí a la izquierda abajo, supone también una separación entre lo que es el poblado y lo que es la zona de las tumbas monumentales. Y algo parecido pasa también en el norte, con esta necrópolis septentrional, aunque no tan claramente. Luego ya a partir de finales del Calcolítico pleno se contrae el poblado, se construye este recinto rojo, que también es un recinto más pequeño, pero también más complicado, porque tiene también estas entradas en forma de pinza o como bastiones o lo que sea. Y finalmente, ya a finales a principios de Calcolítico final, se construye el recinto negro, que es el más interior, uno de los más pequeños. Este recinto negro es, como ya he dicho, que tiene menos superficie, pero consiste, por ejemplo, contiene el foso más profundo que hemos detectado hasta ahora en Valencina, que tenemos detectado tanto en perforación como en prospección geomagnética, como también parcialmente en excavación, y tiene una profundidad de 8,50 metros y una anchura de 10 metros. Que hay que decir también que los demás fosos son bastante más pequeños. Normalmente la anchura de los fosos está entre 3 y 5 o 6 metros y también como una profundidad de 3, 4 metros, incluso algunos menos que eso. Em, Como he dicho que este foso 10, que es este que tienen aquí en el perfil de la perforación, ya he dicho que tiene unos 8,50 metros de profundidad máxima. Ven aquí también las dataciones que es del final de Calcolítico pleno, principios de Calcolítico final. Ya también bastante pronto se empieza también a rellenar. Y lo que ven a la izquierda es en estos rombos negros, que es la distribución de cerámica campaniforme que tenemos en Valencina. Es una cosa que no se conoce tanto porque no se ha publicado tanto. Estamos trabajando sobre ello, lo queremos hacer, pero realmente hay varios contextos bastante numerosos con cerámica campaniforme en Valencina. En total, tenemos en Valencina hasta ahora unos 1.632 fragmentos con decoración campaniforme. Esto es realmente el contexto más grande de fragmentos de cerámica campaniforme de España. Am, como ven también, si esto lo ponemos sobre el plano, parece que podría coincidir con este recinto negro. Entonces, ese sería el recinto que estaría en uso durante época campaniforme. Si no es el negro, sería el rojo, pero yo creo que podría ser el recinto negro.
Bueno, también ya he dicho que hemos hecho también excavaciones. Aquí ven un poco excavaciones en una zona muy concreta, en esta parcela del Cerro de la Cabeza. Hasta ahora hemos abierto, digamos, 4 cortes, que aquí le llamamos corte 3, 4, 5A y 5B. Bueno, hay un quinto que es el corte 6. Em, Ven aquí también a lo mejor en la izquierda, a la izquierda abajo, ven un poco que según la imagen de la prospección geomagnética, esas estructuras forman unos círculos extraños. Y nosotros queríamos saber por qué forman estos círculos que tienen un diámetro de 20 metros más o menos. Y por eso también plantamos los cortes justamente por ahí encima para saber qué significan estos círculos de estructuras. Y también decir que los otros cortes que ven, por ejemplo, aquí en el medio, 5A y 5B, realmente estaban pensados para obtener un corte estratigráfico a partir de varios fosos, conseguir un perfil a través de varios fosos y también del terreno colindante. Hemos hecho hasta ahora 4 campañas de excavación: 2017, 2018, 2019 y 2022, y estamos pensando en hacer una quinta campaña para terminar en este sector este año, en 2024. Una cosa es que he dicho antes de que tenemos datado la mayor parte de los fosos, que tenemos muestras datadas de diferentes fosos, pero también estamos, como ya he dicho, intentando conseguir perfiles a través de algunos de los fosos. Aunque hemos visto por las perforaciones manuales, por lo menos, que la mayoría de los fosos tienen una sola fase, digamos, es decir, que se construye el foso y luego se empieza a rellenar. Pero hay otros fosos, como por ejemplo este foso 1, lo que hemos visto que en un principio existe un foso en V que pertenece a un calcolítico pleno, el foso se empieza a rellenar y más tarde, al principio calcolítico final, final del calcolítico pleno, se reexcava parte de este foso, pero para construir un foso en U más ancho, pero menos profundo. Es decir, que esta imagen que he enseñado antes de esta sucesión de recintos y fosos es un poco una simplificación, no es tan fácil, porque hay fosos que tienen varias fases. También mencionar, esto es justamente nuestro corte 5A, simplemente mencionar también, ya que hablamos del corte 5A, que en 2022 en un hoyo que corta este foso hemos descubierto este gran molino, un molino que ven aquí un poco las dimensiones, que tiene unos 60 centímetros de largo y pesa unos 80 kilogramos. Simplemente porque hay colegas que dicen que en Valencia no existen molinos y sobre todo no existen molinos completos. Bueno, otra situación también es que me parece interesante, por ejemplo, en este corte 5B, lo que hemos visto ya en la geomagnética y lo que ha confirmado la excavación es que justamente aquí hay una pequeña entrada, porque el foso 5 aquí se interrumpe y además está acompañado de diferentes postes o agujeros de poste. Es decir, que aquí hay una construcción de entrada con una puerta o lo que sea, que eso también es una cosa que hasta ahora en Valencina tampoco se había descubierto, no se había investigado, por eso nos parecía también interesante esta situación. Pero bueno, em, otra, otra cosa también, les he dicho que según las dataciones que tenemos de las perforaciones, pero ahora también de la excavación,
estamos seguros que empieza realmente el poblado, las estructuras, hacia 3300. 3300, desde 3200 antes de Cristo. Tal vez incluso un poco anterior, porque ya he dicho que hay una datación que es anterior, aunque se estimó hasta de momento es la única, entre 3600 y 3300. Y justamente en este corte 5A, lo que ven ahí a la izquierda, hay dos hoyos, sobre todo uno de ellos que contiene material, contiene bastante material lítico de talla de sílex, y también el material nos parece bastante antiguo. Todavía no lo tenemos tratado, vamos a intentarlo. Y son estructuras que pertenecen como mínimo a esta fase de calcolítico inicial, es decir, 3300 a 3000, algo así. Tal vez son más antiguos. Lo mismo también hemos visto en este perfil, en el corte 5B, que es un perfil muy interesante porque tenemos abajo Tataro, como ven, de 3300 a 3000, 3100, una estructura que puede ser una cabaña excavado en el geológico, o tal vez también un gran hoyo de almacenamiento. Y por encima hay una estructura curiosa, hay un hoyo que tiene un relleno de varias capas de caracoles terrestres, separados por otros estratos sin material. Y por encima de esto, cortando esta secuencia, hay este depósito que llamamos depósito ritual de un gran bóvido, que luego veremos que es el segundo depósito de estas características que hemos descubierto. Es decir, que es una secuencia bastante interesante que vamos a seguir estudiando. Simplemente para decirle que justamente en esta campaña 2022, realmente, aunque tenemos todavía pocas dataciones de esta fase calcolítico inicial, pero sí que hay estructuras que pertenecen a esta primera fase, que es también la primera fase detectada en lo que son las tumbas, sobre todo en forma de hipogeos en Valencina. Este es nuestro corte 3, que es interesante por dos aspectos. Por un lado, porque ven en esa superficie, en este corte de 10 por 11 metros, no solamente tenemos estructuras de las 4 fases detectadas hasta ahora en Valencina, incluso de una quinta, que aquí no has analizado, que es, bueno, quinta y una sexta, porque incluso hay hallazgos tanto del bronce antiguo como de bronce final. Pero sobre todo ven que hay una estructura, que es justamente esa estructura, un hoyo con una gran acumulación de huesos de fauna, que tiene esa datación de 3600 a 3300, que de momento ponemos en cuarentena porque es la única. Pero sí, también hay otra estructura de esta fase calcolítica inicial, hay varias, sobre todo de calcolítico pleno, y por lo menos dos del calcolítico final. Y por otro lado, es interesante porque en este corte tenemos todas las diferentes tipologías de estructuras que hemos encontrado en Valencina, estructuras domésticas, aparte de los fosos, que es por un lado, tenemos lo que nosotros definimos como cabañas semi-excavados en el geológico. Tenemos lo que nosotros definimos como talleres. Y también tenemos hoyos que podemos definir como de almacenamiento, basureros en su última función, y tenemos un depósito ritual, que lo veremos a continuación. Es decir, tenemos toda esta tipología, tenemos toda la cronología en este corte. También explicarles, aquí por ejemplo, lo que ven señalizado en la imagen de la izquierda arriba, en rojo, son estas 4 estructuras del corte 3 que nosotros definimos como cabañas,
que tiene un diámetro de unos 3 metros. Em, Además, si se acuerdan y lo ven abajo, es realmente esta zona donde hemos visto en la geomagnética que estos hoyos o estructuras forman círculos. Y como ven es que este corte 3 y el corte 4 también cubre una parte de uno de estos círculos. Lo que nosotros nos da la impresión que estos círculos están formados, por un lado, por cabañas contemporáneos y otros hoyos, talleres o simples hoyos también contemporáneos. Es decir, que son unidades domésticas formados por varias cabañas, por varios talleres y por varios hoyos, que dejan como entre medias un espacio libre en forma de patio o de un espacio a lo mejor utilizado en común por los habitantes de estas cabañas, que es una cosa que recuerda un poco, aunque no es exactamente igual, a lo que se ha descubierto en Marroquíes Bajos, que también existen unidades domésticas formadas por varias cabañas y otras estructuras relacionadas. Aunque hay que decir también que en el caso de Marroquíes Bajos, eso parece pertenecer al calcolítico final, mientras en este caso lo que hemos visto es sobre todo en Valencina de calcolítico pleno. Y también hemos visto que eso no solamente se ha producido aquí en este corte 3 y 4, sino que, es que si ven la imagen, es que podemos detectar estos círculos de estructuras en una gran superficie del poblado por geomagnética. Es decir, eso es realmente una forma de estructuración del poblado que creemos haber detectado. Vale, aquí simplemente les quiero presentar muy brevemente un poco lo que nosotros definimos como cabañas. Ya he dicho que normalmente tienen un diámetro de 3 metros, están como 1 metro excavados en el subsuelo. ¿Y por qué lo llamamos cabañas? Primero, por el tipo de material que encontramos, que es diferente al que encontramos en otros hoyos, porque hay bastante cerámica, hay poco fauna, hay algo de lítica, pero sobre todo y también estos llamados crecientes que normalmente relacionamos con pesas de telar, que se concentran en estas estructuras. Pero como ven también a la derecha, es que realmente tienen una característica que es un suelo formado por caliza, em, por cal, arcilla y arenisca machacada como bueno, un suelo realmente propio. Y además también una especie de revoco en las paredes, sobre una base nuevamente de o arenisca, bloques de arenisca o de adobe. Y además encontramos dentro de esas estructuras mucho adobe disgregado, es lo que ven, por ejemplo, a la izquierda, que proceden sobre todo de las paredes y del techo de esas construcciones. Luego, ah, hay una excepción que es esta cabaña en el corte 4 que ven ahí a la izquierda en rojo, que tiene las mismas características, pero es más grande. Esta es la única de estas dimensiones que tiene 3 por 6 metros. Y lo que hemos descubierto en 2022, que debajo de esa cabaña que pertenece al calcolítico pleno, hay otra cabaña anterior con un diámetro de 3 metros que ven a la derecha, que no tenemos fachado todavía, que pertenecerá al calcolítico inicial o principios calcolítico pleno, de forma secular y tiene un agujero de poste en medio, pero también tiene las mismas características que hemos descubierto también en las otras cabañas. Aquí también una de las hallazgos de estrella, digamos, de la campaña del 2022, que en una de esas campañas del corte 3 descubrimos
Esta vasija zoomorfa, además decorado con estos zigzags pintados. Es que conocemos varias figuritas, como saben, zoomorfas del Calcolítico en la península ibérica, pero hasta ahora esta es la única pintada. Creemos que representa un ave, no sabemos qué ave, no sabemos exactamente qué ave. em, Eso habrá que ver porque como ven falta justamente la cabeza y falta el pie, pero vamos, con total seguridad creo que es un ave. Em, bueno, em, luego están estas estructuras que nosotros llamamos talleres, que acompañan a estas cabañas. ¿Por qué les llamamos talleres? Primero, son más pequeñas que las cabañas, tienen normalmente un diámetro de 2 metros, tienen la misma preparación del suelo, tienen también, pero tienen menos o tienen apenas, tienen este adobe disgregado que tienen las cabañas y sobre todo están llenos de material. Hay, por ejemplo, una que está lleno de todo tipo de macrolítica, de todos los tamaños y todo tipo de rocas. Hay otra, por ejemplo, que hay varios cuernos de grandes póvidos, hay también cornamenta de ciervo y otras cosas. Tienen sobre todo eso, herramienta, contienen todo sobre todo herramienta, menos cerámica que las otras, y creemos que están relacionados con ciertos trabajos. Sí. Y luego están, digamos, los hoyos normales o basureros, como por ejemplo estos, sobre todo con restos de fauna y otros materiales. Em, Les he dicho que tenemos dos depósitos rituales, ya les he enseñado este que tenemos en el centro. Está el otro, este del corte 3 que tenemos datado en el calcolítico final. También un depósito de un cráneo de un gran bóvido, junto con otros restos de fauna en conexión anatómica. También depositados sobre un lecho de fragmentos de cerámica. También hay un retocador de cuerno. Hay también algún útil macrolítico, etcétera. Bueno, y otra cosa que también descubrimos en 2022, que eso tampoco es nuevo, porque ya en las primeras excavaciones en Valencina en 1975, Fernando Fernández y su equipo descubrieron varios pozos, que además algunos de esos pozos excavaron hasta una profundidad de 10 metros, y también en otras excavaciones de urgencia se ha descubierto alguno. Y nosotros ahora también hemos descubierto un pozo. eh, Ven solamente marginalmente, hasta ahora le hemos excavado y hasta poca profundidad, pero hemos hecho una perforación y tiene por lo menos más de 5 metros de profundidad. Además, también tenemos una datación del calcolítico pleno. Además, con toda una secuencia también, porque luego por encima se pone justamente, este pozo se ve cortado por este gran foso 10 del Calcolítico final. Bueno, muy brevemente, es que aparte de excavación, prospección geomagnética, tenemos todo un equipo que está también estudiando todo tipo de materiales y haciendo todo tipo de análisis, que ven aquí un poco el equipo que está trabajando. Am, Lógicamente, todavía estamos muy en principio de esos resultados. Por ejemplo, también lo que es la producción de alimentos. Em, Como ven, también, por ejemplo, estamos pues, lógicamente estudiando la fauna. Ven que sobre todo tenemos cerdo y luego ovicápridos, también algo de vacas y toros, etcétera. Por lo menos el número de restos, el número de peso,
lógicamente cambiaría un poco. También el problema es un poco de la botánica, es un poco el problema, los huesos se conservan muy bien en este suelo, pero se conserva muy mal lo que es todos los restos botánicos. A pesar de esto, tenemos de excavación y también de perforaciones algunos restos, muy pocos, pero hay indicios de agricultura de trigo y cebada y de leguminosas, por ejemplo. Pero estamos trabajando en esta parte, en la de construcción también del paisaje y del clima de esta época. Lo que también estamos trabajando, por ejemplo, lo que se ha trabajado es la sermología, la procedencia de la arcilla utilizada, que ahí hay resultados interesantes. Hasta ahora tenemos estudiado lo que es la cerámica de calcolítico final, queremos también estudiar el resto de la cerámica. Y hay una cosa sorprendente, por ejemplo, en lo que es la cerámica campaniforme, según los análisis, procede de, o se hace de arcilla local, muy en los alrededores del yacimiento, la mayor parte, o casi todo. En lo que es el resto de la cerámica de calcolítica final no campaniforme, es interesante que los platos, que es la forma mayoritaria en el calcolítico pleno en esta zona, esta arcilla no viene de los alrededores, sino que viene probablemente de una zona al sur de Valencina a una distancia de 15 kilómetros. Ahí está la pregunta, si lo que importan es la arcilla o ya el producto final. Eso es un poco lo que tenemos que todavía que ver. Mientras el resto de las ollas, etcétera, todo esto es arcilla más bien de los alrededores del yacimiento. También, por ejemplo, lógicamente hacemos estudios de metalurgia. Hay restos metalúrgicos en Valencina de todo tipo, desde minerales hasta escoria, hasta productos finales, etcétera. Hay indicios de que se hace realmente la reducción del mineral dentro del yacimiento y toda la cadena productiva en el yacimiento. Aquí ven un poco que hay en esta zona donde nosotros trabajamos, que es la de arriba a la izquierda, tenemos también todos esos restos, bastante mineral, de escoria, etcétera. Pero lo que ven un poco que no es que realmente la producción metalúrgica esté concentrado en una zona, sino que hay varias zonas dentro de Valencina donde hay restos metalúrgicos. Y lógicamente hemos hecho también análisis de isótopos de plomo, hasta ahora con pocos resultados, digamos, porque como ven aquí, prácticamente no coincide con ninguno de las mineralizaciones conocidas o analizadas, mejor dicho. Tenemos hasta ahora solamente una coincidencia con una mina analizada en la Sierra Morena, esta mina Paroso, pero estamos trabajando en eso. Y luego también un estudio de la macrolítica, que sobre todo lo que es interesante, yo creo que lo que estamos viendo, que hay mucho trabajo de percusión para trabajar materias duras, por ejemplo, etcétera. Poco trabajo en madera, hay procesamiento de cereal, que podemos ver, y también, lógicamente, de trabajo sobre huesos, etcétera. Y sobre todo lo que vemos es una gran fragmentación de los útiles y una reutilización continua, que a mí me parece importante. Realmente reutilizan un útil una y otra vez hasta que realmente ya no se puede utilizar. Y eso también, también estamos trabajando sobre esto. Eso no es realmente nuestro trabajo, sobre todo lo que es la procedencia de sílex. Como saben, realmente, como pueden saber, que cerca de Valencina no hay buenos yacimientos de sílex, sino que eso también vemos nosotros en nuestro trabajo, que prácticamente todo el sílex es importado de la zona de Huelva, de Málaga o de Granada, de bastantes distancias. Y
Como saben también, eso también es interesante que realmente en Valencina vemos más en las tumbas, pero también en el yacimiento, que hay una gran cantidad de materiales foráneos que se llevan a Valencina para procesarlos ahí y para trabajar sobre ellos, como puede ser el cobre que hemos visto, el sílex, el marfil, lógicamente, el cinabrio, la varicita y también el ámbar. Que estas relaciones, esos intercambios suprarregionales, incluso intercontinentales, tienen una gran importancia en esta época, como saben, y también una gran importancia para Valencina. Aquí, por ejemplo, esto es un trabajo anterior, que es también lo que he intentado es sobre todo este intercambio con el norte de África, basado en marfil y en huevos de avestruz. Y yo creo que, por ejemplo, a cambio llega al norte de África, entre otras cosas, cerámica pintada, objetos de cobre y también puñales de sílex que encontramos en algunos yacimientos contemporáneos del norte de África. Bueno, solamente brevemente, una cosa también que no está directamente en Valencina, pero en colaboración con colegas de la Universidad de Kiel, estamos haciendo también perforaciones profundas, aquí digamos en una perforación hasta 19 metros en lo que es el Valle de Guadalquivir, para, por un lado, obtener una columna que nos sirva para la reconstrucción del paisaje y del clima en esta época, pero también para detectar posibles atracaderos de barcos en esta época. Esto es una que hicimos en cerca de Santiponce. Queremos hacer otra. Y aquí ven un poco la situación de Valencina, la reconstrucción también de esos dos posibles puntos de atracaderos, que lógicamente son importantes porque es como existe ese intercambio en esta época. Y como vemos, por ejemplo, que todo el material para construcción de las tumbas, todas las piedras, tienen que ser transportadas hacia ahí, es lógico que tienen importancia esos puertos o esos atracaderos. Y vemos que realmente existen caminos naturales desde esos atracaderos hacia Valencina. Por eso este trabajo que nos parece importante desde estos dos puntos, uno cerca de la Itálica Romana y otra cerca del Carambolo. Y también importante, como ven aquí también Valencina, lógicamente es el yacimiento más grande en esta zona, pero hay varios yacimientos poblados detectados, aunque no excavados, en los alrededores, que podrían estar controlados por Valencina. Lo mismo pasa al otro lado de Guadalquivir con Carmona, que es otro de los yacimientos posiblemente grandes, aunque no tan bien estudiado, que controlaría, digamos, la otra orilla de Guadalquivir, bajo. Y lógicamente que eso está encuadrado, como ustedes saben, dentro de toda esta discusión de la función de los recintos de fosos, de estos megasites o megasitios, como puede ser, por ejemplo, Porto Turao, como puede ser San Blas, como puede ser Marquíes Bajos, etcétera, La Pijotilla, Valencina o Alcalar, que yo creo que sí que pues, son realmente sitios centrales que tienen una gran función, que controlan un territorio bastante amplio, que es donde vive, en mi opinión, una eh, gran cantidad de personas durante 1000 años y donde se llegan materiales foráneos, donde se producen objetos, donde se intercambian, donde también se entierran a los muertos, donde seguramente también se celebran rituales. Y bueno, por lo demás, muchas gracias por su atención.
É realmente fantástico. E agora pergunto se alguma das pessoas presentes, estão 17 aqui, deseja fazer perguntas ao nosso conferencista de hoje. Ninguém deseja fazer perguntas? Boa noite, estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim, pronto. Boa noite, Thomas, boa noite a Viva! todos. Ahm, Pois é assim, é a segunda vez que eu vejo o Thomas apresentar isto e vou ser sincera, continua a ser para mim tudo muito difícil de compreender tudo isto pela dimensão que as coisas têm, pela quantidade, enfim, por tudo. Haveria muitas coisas que eu não, que se calhar teria que ouvir uma terceira vez até ver para tentar perceber como é que todas estas coisas jogam, todas umas com as outras, que se calhar a equipa também terá as suas dúvidas pela dimensão e pela quantidade de estruturas, que é uma coisa avassaladora para mim, pronto, a noção de um sítio com esta dimensão é absolutamente extraordinária. Mas para já queria-lhe só perguntar, porque falou que em princípio iria haver apenas mais uma campanha nesta zona, e face àquilo que foi descoberto, a questão que eu punha era porque é só mais uma campanha, se faz a intenção de depois continuar os trabalhos ou não, porque isto, quer dizer, isto é um bocadinho também um sonho de qualquer arqueólogo, não é? E quais são as perspectivas do que é que se pode fazer no futuro e também o que se pode nesta dupla perspectiva, qual é o vosso, as vossas opções, mas também as possibilidades face à situação urbanística que se põe, que se coloca, não é? Do próprio município, do que há, o que é que se pensa fazer para ali, quais são as condicionantes, enfim, todas estas questões para o futuro do que é que vai acontecer aqui, um bocadinho isto. Sí, hola, hola Isabel. Pues sí, nosotros tenemos previsto una campaña este año realmente, pero para terminar en esta zona donde estamos trabajando ahora. Porque pues, se podría seguir excavando varias campañas seguramente, pero yo creo que para esta zona realmente hemos resuelto más o menos las preguntas que teníamos. Pero también porque nos gustaría seguir en otra zona de excavar. Em, Lógicamente, hay como, digamos, dos zonas que nos interesarían muchísimo. Una zona es, lógicamente, la de recinto 7, justamente esos recintos pequeños que no controlamos todavía, y sobre todo realmente la relación. Si se fijan, por ejemplo, aquí en el recinto 7 tenemos interior, tenemos varios círculos, varias tumbas muy grandes, yo creo, por lo menos dos túmulos muy grandes con una tumba en el medio. Y Thomas, luego, desculpa só interromper. Como é que conseguiram definir que são sepulcros e que não são, por exemplo, habitações? Ou já fizeram alguma prospeção em alguma? Ou é pelas eh, dimensões? por las dimensiones, sí, por las dimensiones. Es que estos tienen, si esto tiene 120 metros, es que aquí, por ejemplo, estos túmulos tienen 30 metros, casi entre 20 y 30 metros de diámetro. Y además es que en el interior realmente vemos, es que podemos reconocer hasta la cámara y el corredor. Y luego vemos también que la mayoría de estos corredores están orientados hacia el sudeste, sur, este. No hay ninguno orientado al norte ni al oeste. Es decir, que para mí es que es claramente, como hemos visto en otras zonas, que tienen que ser tumbas.
Pero esto justamente aquí nos gustaría, pues, lógicamente, hacer por lo menos un sondeo para también aclarar esta relación entre las tumbas, el recinto 7 y este foso, que es el foso exterior de la máxima extensión del poblado. Eso es una cosa que nos interesa. Y la otra cosa que nos interesa, porque no tengo yo aquí ahora una buena imagen, pero desde 2018 se está haciendo una excavación de urgencia por parte del propio municipio, del arqueólogo municipal. No sé si se ve mi ratón. Sí. Bueno, aquí Sim, en sim, esta, vemos, vemos. sí, aquí en esta zona. Y es que había un instituto. Esto es un edificio de un instituto, un colegio. Y ya no está en uso. Entonces se ha derivado una ala de este instituto y para construir la nueva biblioteca municipal. Y antes de eso, claramente se ha hecho una excavación en 2018 y lo sorprendente es, primero, que se pensaba que aquí estuviera toda estructura calcolítica destruida. Pero resulta que no, aquí tenemos una magnífica conservación de los restos, porque o bien al construir estos edificios o antes de construir estos edificios, en vez de extraer tierra, lo que se ha hecho es rellenar con tierra. Es como hay un metro de tierra por encima de las estructuras cacolíticas. Es decir, realmente es una zona que tiene las mejores condiciones de conservación de los restos cacolíticos. Y lo otro es que es un sitio central, porque en todo momento realmente es aquí, está aquí. Es esto, el número 10, esta es la nueva biblioteca. Es un sitio que está en pleno centro del poblado en todo momento. Y claro, eso nos interesa. Y además es que el municipio nos ha ofrecido, hay un patio, el antiguo patio del colegio, que tiene una dimensión bastante grande, que son como 100 metros cuadrados, no son más, no me acuerdo. Em, que se va a levantar y podemos excavar ahí. Esto es lo que vamos a hacer en la siguiente fase. Porque realmente es que lo interesante también es que casi en ningún yacimiento, salvo ahora en Perdigoix, el calcolítico hemos excavado en el centro. No sabemos lo que pasa en el centro de esos yacimientos. Y eso es interesante. Bueno, y luego también preguntaste un poco por preguntas de la conservación, es que el equipo de gobierno del ayuntamiento tiene intención eso por ejemplo, se va a hacer visitable. Hay restos que se han conservado. También es la única zona donde se ha visto muros con un fundamento de piedra. Realmente piedra se utiliza en Valencina solamente para los monumentos funerarios, pero este es el único sitio donde se utiliza también para una muralla. También tiene su característica propia. Eh, y se ha conservado y se podrá ver y el ayuntamiento tiene intención de hacer más yacimientos visitables dentro de Valencina. Eso también es un poco la intención de... Sim, muito obrigada. Mas essa escavação foi feita de emergência, não foi pela vossa equipa. Vocês vão No, retomar ou... sí, fue de emergencia por parte de un equipo contratado por el Uhum. ayuntamiento y con supervisión del arqueólogo municipal. Que eso es un poco la pena porque, claro, hubiera sido mejor si hubiera sido una excavación planificada, eh, con los problemas que tienen las excavaciones de emergencia, que realmente se ha excavado lo que estaba afectado por la construcción de la nueva biblioteca. Bueno, pero hay resultados interesantes y creo que en la zona contigua, que es donde nosotros queremos excavar en el futuro, va a ser más interesante. Gracias. Hay de la parte de las personas que habitan la región y de las autoridades municipales
consciência de que tienen ali algo de muy raro, muy importante a nivel de prehistoria de la península, tan conocido desde el siglo XIX, ¿no? Hay ese interés, ese... Es que el actual equipo de gobierno tiene este interés. También hay personas, hay asociaciones en Valencina que tienen mucho interés y que mucho conocimiento, pero luego realmente no es tan conocido, desgraciadamente, más allá. Ni siquiera mucha gente en Sevilla ni siquiera sabe lo que hay ahí. Em, Eso es un poco de problema. Yo creo que esto hay que potenciar el conocimiento y también la posibilidad de realmente poder visitar, porque el problema de todos estos yacimientos que son recintos de fosos es que es muy difícil ver algo para el público normal. Ahora, con suerte, aquí como se ha conservado por lo menos un fundamento de una muralla hecha en piedra, hay algo que se ve, que se ha conservado y que se ve. Porque hasta ahora lo único que se ha podido ver es el Tolos de la Pastora, que es impresionante, pero nada más. Del poblado realmente, el público normal que no ve nada. Mm, Es que precisamente me parece que sería muy pedagógico explicar a las personas, sobre todo a las más jóvenes probablemente, que aceptarían mejor, explicar que, digamos, no es solamente lo monumental, lo extraordinariamente visible que es importante, pero que hay una acción milenar del hombre sobre el suelo, aquí en negativo principalmente, que es una forma de organización de un microcosmo, de un pequeño mundo, ¿no? sí, Una imagen transportar para el suelo de algún modo. La imagen que tendrían, se supone, de, en fin, del mundo lo que es ser humano, lo que es habitar un mundo, no. En un cierto sentido, este es mucho más precioso que un castillo medieval totalmente restaurado, ¿no? Porque es una cosa, habla de aquí, puede hablar de otros sitios semejantes, ¿no? Quedan solamente por veces uns pequeños trozos de coisas para as pessoas verem. E a maior parte, mesmo quando escavávamos ali Castanheiro do Vento, na Alto do Ero, nem mesmo os arquitetos que nos visitavam tinham interesse em ver as bases de los muros que estávamos encontrando em uma ocasião com umas formas muito interessantes de los hacer. Não tem nenhum interesse, é uma coisa, é decir, estamos maravilhados perante sítios de grande dimensão, não compreendendo que a ação humana es interesante sobre todos los puntos de vista, ¿no? La fabricación de un territorio simbólico, porque sí, por mucho que fuera de habitación, también de tumbas, de todo, era lo mundo de esta gente. La manera como concebían todo esto da mucho trabajo y sobre todo es una inversión de trabajo de diferentes momentos de diferentes poblaciones en lo mismo sitio. Por tanto, habría que haber aquí una memoria, una tradición, una cosa cualquier que explicaba esta concentración, ¿no? Extraordinaria, como también ocurre en Perdigões y tantos otros sitios. Son sitios que ocupan una larga cronología. Y eso para mí es fascinante, porque eh, como persona interesada en estos periodos, lo que me interesa, de facto, no es lo fabulosamente monumental, ¿no? Para eso voy a Egipto a ver las pirámides, pero lo que es interesante es la concesión misma de la organización espacial, que aquí estará truncada por la población, ¿no? sí, sí, Eu sí, intentei visitar esta zona porque eu não tinha coche e quando fui para Porto em 85,
75. Fui para Porto a ensinar e depois uns amigos me invitaram a venir aqui à la zona de Sevilha e les pedi por todo que me deixavam ir parar em Locoche para eu ir intentar ver alguma coisa de las tumbas. Pero, claro, nesse momento não se via, não se sabia nada disto. E, Claro, e depois nunca mais, também, francamente, estudei este assunto com a profundidade que exige e que é tão interessante. Para mim, é fascinante, realmente, a concepção do espaço, por que tanta obsessão de hacerem coisas circulares sí, de todas talhas, não? Uma coisa extraordinária, não? Esto para decir que habría que encontrar una fórmula cualquier de, o por vídeos explicativos o por sesiones para las personas comunes que no son arqueólogos, encontrar una forma de les explicar que esto, en un cierto sentido, es mucho más importante que todo lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque realmente eh, es espantoso la cantidad de energía que está aquí transpuesta para este mismo local, ¿no? Esto sí. hará una zona fantástica. Y se está intentando, es que hay un pequeño museo en Valencina que también se va a ampliar y también tienen sus vídeos explicativos, hay estos posibles visitas que estamos esperando que realmente se abra la nueva biblioteca, que fue un poco una batalla también contra los arquitectos que no querían cambiar su idea original para poder integrar los restos documentados dentro del nuevo edificio. Al final se ha conseguido, no de la forma más ideal, pero se ha conseguido. Y yo creo que ahora ya vemos que como ya se ve algo más, la gente se interesa un poco más y habría que potenciar estas visitas y ese conocimiento. Pero nosotros, por ejemplo, siempre también hacemos jornadas de puertas abiertas en la excavación para colegios y para la gente del pueblo. Y desde luego están todos los invitados cuando vayamos a excavar en septiembre, octubre ahí para visitarnos. Estarão ali 2 meses. 6 semanas, yo creo. En septiembre, primera mitad de octubre, probablemente. Bien. Me gustaría mucho de visitar-vos, sinceramente, porque es Con mucho realmente una gusto. cosa extraordinaria. Por mi parte, muchísimas gracias por tu exposición, que es extraordinaria. Gracias por la oportunidad. ¿No? Para nosotros es que una muy buena oportunidad y cuando lo vídeo ahora, mañana, vamos a divulgarlo, será certamente de interés para mucha gente más. Bueno, no sé si hay alguna persona que quiera intervir. Si no, no estamos a demorar más, porque en España es más una hora, ¿no? Es para ti ya Sí, tarde, para descansares un poco, reposares un poco después de este sí, esfuerzo. intentaré. Muchas gracias, estimado Tomás, y realmente nos ha gustado muchísimo de oírte. Gracias. Y perdón por Bueno, mi portuñol. no, ningún problema. Muchas Ok, gracias. gracias. Hasta un día, Obrigada. tal vez en la excavación. Sí, ojalá. Gracias, adiós. Muchas gracias. Estamos en Adiós. contacto. Sí, adiós. Gracias.